Muy buenas nuevamente, ¿qué tal? Ojalá que se encuentren muy bien. Vídeo 1 ya está subido, es sobre el polinomio de Taylor de segundo grado y aquí tenemos dos ejercicios más sobre encontrar puntos críticos y determinar si son máximos, mínimos o puntos de CIA mediante el criterio de la segunda derivada. En el ejercicio 3 nos dicen determinar cuáles son máximos locales, mínimos locales o puntos de CIA. Primero, aunque no es tan necesario, acostumbro a plantear el vector gradiente, que no es más que su componente en X, la derivada parcial en X, y su componente en Y, lógicamente, la derivada parcial en Y. Comenzamos, aquí la primera derivada respecto a X, entonces Y se va a considerar constante. La derivada de una constante es 0, la derivada de X cuadrado es 2X y la derivada de X es 1 por 2Y es 2Y. Ok. Luego, para respecto a y, x cuadrado sería una constante, la derivada de y cuadrado es 2y y la derivada de y es 1, entonces 1 por 2x me queda 2x. Entonces, nos dio prácticamente la misma derivada, la primera derivada. Entonces, generamos un sistema de ecuaciones para saber cuál es ese punto crítico, ese punto de solución, ese punto en común, ¿verdad? Ese punto en común, ese punto crítico. Entonces, en este caso, podemos ver que es un sistema incompatible, porque no podemos resolverlo. Si lo multiplicamos por menos 1, o sea, si lo restamos, nos va a dar 0, 0 y 0. Entonces, cuando es un sistema incompatible, lo más seguro es que el conjunto solución, porque no es indeterminado, entonces el conjunto solución debe de ser varios puntos, infinitos puntos. De hecho, si tomamos una ecuación y despejamos cualquiera de las dos variables, en este caso, 2y está sumando, lo paso al otro lado, negativo a restar, y entonces me queda que x es igual a menos 2y entre 2. Es decir, x es igual a menos y. X es igual a menos y. Entonces, como no nos dieron valores, pero sí un montón de puntos. O puede decir usted, lo puede invertir, y igual a menos x, ¿verdad? Este menos lo pasa a multiplicar acá. Entonces nos queda y igual a menos x. Ok, entonces usted, espero que se acuerde que esta es la ecuación de la recta cuya ordenada al origen es 0, ¿verdad? Es una ecuación de la recta. Entonces quiere decir que prácticamente una recta que está compuesta por infinitos puntos, esos son los puntos críticos. Con la salvedad que como son infinitos puntos críticos, esos puntos críticos pertenecen a una misma familia, es decir, o todos son máximos o todos son mínimos. Puntos de silla no puede ser porque el punto de silla solo es uno y en este caso son varios puntos. Entonces ahora, para saber si son máximos o mínimos, vamos a encontrar el hessiano, la matriz hessiana que más adelantito se lo voy a ir explicando. Y en la matriz hessiana ocupamos la segunda derivada en x, la segunda derivada en y y las derivadas cruzadas. Es decir, la primera que derive en x, luego la derivo en y. Ahí estaría cruzada. Y la primera que derive en y, después la derivo en x. Con la salvedad que siempre la segunda derivada cruzada, ambas siempre den el mismo resultado. La primera que derivo en x, después la derive en y, le va a dar el mismo valor como que la primera que derivo en y, la derive después en x. Ok, entonces aquí tenemos la derivada, la segunda derivada. ¿Cuál es la función que nos dieron? ¿Verdad? La primera derivada es esta, entonces la segunda, ¿cuál será? Respecto a x, esta derivada es 0, entonces nos quedaría 2x, la derivada de 2x es 2, ¿verdad? Es 2. Ok. Y esta que respecto a y nos quedaría lo mismo, esto vale 0 y la derivada de 2x, la derivada de 2y es 2, ¿verdad? Es 2. Entonces, en ambos casos, ¿verdad? Tenemos que la derivada, mire, la segunda derivada en x, la derivada cruzada, primero de x, después de y después de y, y después en x da exactamente el mismo. ¿Por qué? Fíjese bien. Esta la derivamos primero en x, ¿verdad? En x. Entonces, si ahora la derivo en y, ¿qué va a suceder? Esto me vale 0 y esto, la derivada de 2y es 2. Oiga bien, esta yo primero la derivé en y y ahora si la derivo en x, esto vale 0 y la derivada de 2x es 2. Entonces puede ver
que la derivada cruzada siempre es el mismo resultado. Ok. Entonces aquí está la derivada segunda en X, la derivada segunda en Y, que también da 2. Espero que lo vea. También da 2, ¿verdad? Es más, todas, hasta las derivadas cruzadas dan 2. Todas dan 2. Y es lógico. Y ahora nos queda el determinante hessiano, ¿verdad? Un determinante se calcula el producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Y aquí, pues, ¿verdad? 2 por 2 es 4 menos 2 por 2 que también es 4. 4 menos 4 es 0. ¿Verdad? 4 menos 4 es 0. Entonces aquí no podemos determinar, ¿verdad? Es 0. Ok, entonces el hessiano evaluado en X y en menos Y, acuérdese que es el evaluado en el punto crítico, ¿verdad? En este caso no encontramos específico, sino que es una recta, ¿verdad? De X menos Y, entonces sigue siendo 0, porque una constante evaluada en cualquier, ¿verdad? En cualquier valor de X, Y, de F, de lo que usted quiera, siempre es el mismo resultado, la constante. Entonces, ¿cuál sería el punto espacial? Bueno, el primer componente vale X, el segundo componente vale menos y el tercer componente, ¿cuánto vale? Bueno, tendríamos que sustituir a los componentes en X aquí, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es? Si usted, por ejemplo, le da cualquier valor a X solo con el cuidado que X es igual a menos Y. No se le olvide. No se le olvide que X es igual a menos Y. Entonces usted le da cualquier valor de X y le da el opuesto a Y. Vamos a hacerlo aquí. Démosle el valor de 2 a X. Entonces a Y le vamos a dar el valor de menos Y, porque X es igual a menos Y. 2 al cuadrado es 4. Menos 2 al cuadrado es menos 4, ¿verdad? Menos 2 al cuadrado es 4 también, perdón, es 4. 4 más 4 es 8. Y aquí sería X vale 2, 2 por 2 es 4 y Y vale menos 2 es menos 8 y 8 menos 8 es 0. Por esa razón es que la tercera coordenada, ¿verdad? Ya de los puntos espaciales, que en este caso no es 1, es 0, ¿verdad? Entonces, todos estos son puntos mínimos. ¿Por qué? Y me estoy adelantando. ¿Por qué son puntos mínimos? Aquí no podemos evaluar cuando el hessiano da 0, no podemos decir si el punto son máximos o mínimos o puntos de silla. No podemos decir. ¿Qué es lo que yo le recomiendo que haga? Bueno, que se vaya a la función original y usted a X le da el valor de 0 y después a Y. Si a X le damos el valor de 0, esto vale 0 y esto vale 0, me queda Y cuadrado. Y todo valor elevado al cuadrado va a dar un resultado positivo. Me va a dar entonces el resultado positivo. Y si ahora le doy a Y el valor de 0, este me va a valer 0 y esto también me va a valer 0. Entonces me queda un valor al cuadrado que también son positivos. Y cuando los valores de la función son positivos, entonces quiere decir que ahí lo que hay es un mínimo, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, estos puntos son mínimos. Y aquí tenemos la gráfica de la función. Esta es la función que nos dieron y puede ver que justo cuando z vale 0, es decir, exactamente sobre el plano, ahí va toda la parte, ¿verdad? La parte más baja, ¿verdad? Los puntos mínimos de la función. Y acá pues los podemos ver un poquito más ilustrados. Fíjese bien aquí. Lo podemos ver un poco más ilustrado. Se me guindó la... Déjenme ver, téngame paciencia. Aquí lo tenemos. Mire, aquí tenemos, puede ver ahí, mire, todos los puntos más bajos de la gráfica justo van cuando z vale 0. Justo van cuando z vale 0, ¿verdad? Y usted puede, mire este punto, ¿eh? Mire este punto, usted a X le da el valor de 2, lógicamente acuérdese que si X vale 2, Y debe valer menos 2, y ya sabemos que Z vale 0, entonces es este punto, mire. Es este punto, es este punto. Usted puede ver que todos esos puntos, ¿verdad? Están sobre esa parte más baja, porque esta parte más baja toca a todo el plano. Por eso en este caso son varios puntos mínimos, ¿verdad? Son mínimos. Ok, vamos ahora pues con el siguiente ejercicio de estos dos. Hallar los puntos críticos de la función f de x, y igual a e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado.
y determinar cuáles son máximos locales, mínimos locales o puntos de silla. En este ejercicio vamos a ver más claro, vamos a analizar más despacio qué nos dice el hessiano, porque el hessiano nos indica si es punto máximo, mínimo o, ¿verdad? O punto de silla. El hessiano combinado con la segunda derivada en X. Ya lo vamos a ver, no se preocupe. Primero, pues yo acostumbro a plantear que no es necesario el vector gradiente, que el vector gradiente es igual a la componente de la primera derivada en X y este otro componente en Y, la primera derivada en Y. Esta es la función e al exponente 1 más x cuadrado menos y cuadrado. La vamos a derivar primero con respecto a x, su derivada parcial con respecto a x. 1 es una constante, su derivada es 0. Y es una constante, su derivada es 0. Es una constante porque estamos derivando respecto a x. Y la derivada de una función exponencial de base e es igual a la derivada del exponente por la función que nos dieron. La función es todo esto. ¿Cuál es la derivada del exponente? La derivada de x cuadrado es 2x. Entonces la derivada es 2x por la función que nos dieron. Aquí la tenemos. Ahora lo vamos a hacer con respecto a y, ¿verdad? Con respecto a y, 1 vale 0, x cuadrado también vale 0 su derivada, y la derivada de menos y cuadrado es menos 2y. Entonces es la derivada del exponente por la función que nos dieron. Ahí lo tenemos. Entonces tenemos un sistema de ecuaciones, sistema entre comillas, porque solo tenemos un término nada más. Este solo es un término y este solo es un término. Entonces prácticamente tenemos otro sistema indeterminado, ¿verdad? Un sistema indeterminado, incompatible, perdón, incompatible. Entonces, no lo podemos resolver así matemáticamente porque usted puede decir, voy a despejar una variable de cualquiera de las dos ecuaciones. Viene usted y dice, voy a despejar y o x, dice usted, voy a despejar x, pero ¿qué voy a hacer? Despejo x, no puedo, voy a despejar y, bueno, esta 2x que multiplica lo paso a dividir y 0 entre cualquier valor sigue siendo 0. Entonces le queda e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado y este valor jamás puede ser 0. No puede ser 0. Un número es un número positivo elevado a cualquier exponente jamás le va a dar 0. Entonces ahí es donde yo le hago este análisis. Como e al exponente 1 más x cuadrado menos y cuadrado no debe ser 0, la única solución del sistema es cuando x es igual a y igual a 0. Es decir, cuando x y y es igual a 0. ¿Por qué? Porque si a x yo le doy el valor de 0, esto por todo el número me va a dar 0. Me funciona. Y si a y también yo le doy el valor de 0, esto por el, ¿verdad? Esto es 0 por menos 2. Por e a la esto me va a dar 0. Entonces, y la otra cosa es que como acuérdese que e a cualquier exponente nunca va a ser 0, entonces me funciona cuando x y y es 0. Porque aquí me quedaría 1 más 0, e a la 1, ¿verdad? Entonces lo que me va a hacer 0 es esto, me va a igualar a 0. Entonces, por esa razón, ¿verdad? El punto crítico es 0 para x y 0 para y. No podemos aquí aplicar ningún sistema de resolución de ecuaciones porque este es incompatible. Entonces, por eso tenemos que recurrir a otros análisis. Ahora vamos a auxiliarnos del hessiano para saber si ese punto crítico es un máximo, es un mínimo o es un punto de silla. Ya le vamos a explicar cuando el hessiano nos dice si es un máximo, si es un mínimo o un punto de silla. Y le vamos a explicar también qué es un punto de silla contundentemente. Espérese un momento. Vamos por la segunda derivada porque en el hessiano le menciono, el hessiano interviene, es una matriz de 2 por 2, en este caso es de 2 por 2 porque la función es en dos variables, en x y en y. Entonces en este caso una función, una matriz de 2 por 2, donde hay que calcular su determinante, ¿verdad? Y en eso va a intervenir la segunda derivada en x y la segunda derivada en y la derivada cruzada. Ya tenemos las primeras derivadas en x y en y, ahora vamos a calcular la segunda derivada en, en x primero. Mira aquí está, segunda derivada en x, pero no tenemos dx cuadrado, su segunda derivada. Entonces,
Si se recuerda, la primera función no la copio porque es este resultado. La primera derivada, perdón, nos dio esto. En X nos dio esto, ¿verdad? Nos dio esto. Entonces, si usted se fija, como vamos a derivar en X y X está aquí como coeficiente y está como exponente, entonces vamos a aplicar la regla de un producto. ¿Cuál es la derivada de un producto? La derivada de un producto es igual a la derivada de la primera, que es 2, la derivada de 2x es 2, por la segunda sin derivar, por esto. Por eso aquí lo tenemos, 2 por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar, que aquí la tengo, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de la segunda? Pues es 2x a la 1 más x cuadrado menos y. ¿Verdad? Porque recuerden que esto es 0, este es 0 y la derivada de x cuadrado es 2x. Entonces de ahí encontramos que 2x por 2x es 4x cuadrado. Entonces la segunda derivada en x es esta. La segunda derivada en x. Vamos a hacerlo ahora en y, ¿verdad? Que es el mismo caso. Si se recuerda, la primera derivada era esto. Entonces usted suponga que estamos derivando esto, ¿verdad? Esto. Suponga que estamos derivando esto, aunque esto es parte de la segunda derivada, pero yo por no volverle a copiar acá por cuestión de espacio, esta es la primera derivada. Entonces supongo que la estamos derivando. La primera derivada, como lo vamos a derivar respecto a y aquí existe y como coeficiente, y acá, entonces vamos a aplicar la derivada de un producto. Entonces, menos 2y, o sea, esto es igual a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la segunda, más la primera, perdón, por la segunda derivada. Entonces, la primera derivada, la derivada de menos 2y es menos 2, ¿verdad? Por la segunda sin derivar, e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado, más, oiga bien, más. La primera sin derivar, menos 2y, que por eso lo tengo acá, ¿verdad? Por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada de e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado? Pues es menos 2, esto es, ¿verdad? Porque la derivada de menos y cuadrado es menos 2y. Entonces, ¿qué nos queda? Entonces, fija, aquí nos queda menos por menos es menos, menos por menos más, 2 por 2, 4, y y por y es y cuadrado. 4y cuadrado que multiplica a e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado. Entonces, ya tenemos la segunda derivada respecto a y. Ahora necesitamos una derivada cruzada porque con una basta porque siempre da el mismo resultado. Entonces podemos tomar en este caso la primera que derivamos en x, ahora la vamos a derivar en y. Hasta me voy a ir arriba. La primera que derivamos en x es esta, ahora la vamos a derivar en y. Fíjese bien, como la vamos a derivar en y, aquí no puedo aplicar la regla de la cadena porque aquí tengo 2x. En este caso, la variable que no estoy derivando se considera constante, entonces por eso no puedo aplicar la derivada de una constante. Simplemente sería la derivada de una exponencial e es igual a la derivada del exponente por la función. Respecto a y, la derivada de 1 de x cuadrado es 0 y la derivada de menos y cuadrado es menos 2y. Entonces va a ser menos 2y por 2x por e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado, ¿verdad? Entonces, acá lo tenemos abajo, ¿verdad? Abajo donde estamos haciendo esto. Aquí está, miren. Acuérdense que teníamos menos 2x por menos 2y es menos 4xy, ¿verdad? Menos 2x, teníamos menos 2x por menos 2y es menos 4xy elevado a la 1 más x cuadrado menos y. Entonces ya tenemos eso, ¿verdad? Si usted quiere, este hessiano es lo que le menciono, la matriz hessiana, el determinante de una matriz hessiana que fue introducido por el alemán Ludwig con G, Ludwig Otto T. Hess, ¿verdad? Hess, por eso se llama matriz hessiana, que lo introdujo justo para poder encontrar máximos y mínimos de funciones en 2 o más variables, ¿verdad? Si fuera de 3 variables, pues fuera de 3 por 3. Entonces aquí tenemos el determinante. ¿Qué va a ir aquí en este determinante? Aquí va a ir la segunda, este primer elemento será la segunda derivada de respecto a x.
la segunda derivada respecto a x. Va aquí. Aquí va a ir la derivada cruzada. Y aquí también la derivada cruzada. Y acá ¿verdad? La segunda derivada respecto a y. Eso es lo que yo sustituí aquí. Entonces tenemos un determinante de 2 por 2, que es igual al producto de la diagonal principal menos el producto de la otra diagonal. Es decir, vamos a multiplicar este primer elemento, llamémosle elemento, acuérdese, 1, 1, porque está en la primera fila y en la primera columna, por el elemento 2, 2, porque está en la segunda fila y en la segunda columna. Y luego menos esto. Entonces, como tenemos dos términos aquí y dos términos acá, vamos a aplicar la distributiva. Este primero por los dos y luego este otro primero por los otros dos. Y luego menos el producto de la otra diagonal. Comenzamos. Fíjese bien. Multiplicamos los coeficientes. 2 por menos 2 es menos 4. Aquí lo tenemos. Y luego e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado por sí mismo, acuérdense, por sí mismo, es como que lo eleve al cuadrado. Es como que lo eleve al cuadrado. Entonces va a multiplicar cada exponente por 2. Entonces me queda 2 por 1 es 2, 2x cuadrado es 2 es 2x cuadrado y menos 2y cuadrado. ¿Verdad? O simplemente como dice la regla para multiplicar potencias de igual base. Se copia la base y se suman los exponentes. 1 más 1 es 2, x cuadrado más x cuadrado es x cuadrado, menos y cuadrado más menos y cuadrado menos 2y cuadrado. Ok, ahora lo vamos a multiplicar por el segundo. 2 por 4, 8. Aquí no hay y cuadrado, entonces copio este y cuadrado. Y lo mismo me queda e a la 2 más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Ok, entonces ya multipliqué este por los dos. Ahora voy con este otro. Este otro por estos dos. 4 por menos 2 es menos 8. Aquí se lo marco. Y luego x cuadrado, ¿verdad? Luego x cuadrado y ya sabe, por e a la 2 más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Ya sabe por qué es eso. Y luego por el otro, 4x cuadrado por 4y cuadrado es 16x cuadrado y cuadrado. Y ya sabe usted que es por e a la 2 más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Entonces ya hicimos la matriz principal y la regla nos dice menos, perdón, la diagonal principal. Y la regla nos dice menos la otra diagonal. Entonces menos 4 por menos 4 es más 16. X por x, x cuadrado y y por y es y cuadrado y luego usted sabe que e a la 1 más x cuadrado menos y cuadrado por sí misma es igual a e a la 2 más 2x cuadrado menos 2y cuadrado. Se lo escribí de rojo porque puede ver que esto es exactamente lo mismo que esto otro, pero este es positivo y este es negativo, entonces eso se vuelve cero. ¿Verdad? Eso se vuelve cero, entonces prácticamente el determinante es igual a esto. Es igual a esto. Entonces ahora vamos a evaluar el determinante en el punto crítico. Es lo que sigue. El determinante se evalúa en el punto crítico y según el resultado vamos a ver si es un máximo, un mínimo o un punto de sigue. Entonces el punto crítico que encontramos es 0, 0. Entonces empezamos en todos los lugares donde hay x y y lo sustituimos por 0 porque x vale 0 y y vale 0 porque el punto crítico es 0,0. Entonces usted se fija aquí, en todos los lugares donde está x y y lo sustituí por 0. Entonces lógicamente aquí hay un 0, perdón, aquí hay un 0 que multiplica todo esto, esto va a ser 0. Aquí hay un y que también vale 0, multiplica por esto va a ser 0. Entonces prácticamente me va a quedar solo esto porque aquí no hay 0. Hay ceros, habrían ceros en el exponente, ¿verdad? Entonces prácticamente me quedaría, ¿verdad? Me quedaría, eh, acuérdese que esto vale 0 y esto vale 0 y esto vale 2. Me quedaría menos 4e al cuadrado. Aquí lo tengo, menos 4 al cuadrado y acuérdense que esto vale 0 y esto vale 0. Entonces, el hessiano evaluado en 0, 0, el resultado es menos 4e cuadrado. Es un valor negativo. No interesa saber exactamente qué valor es, solo interesa saber si es positivo o es negativo. ¿Para qué? Aquí necesitamos esta tabla. Cuando el hessiano es mayor que 0, que no fue nuestro caso, el hessiano nos dio menor que 0, un número negativo, entonces se ve si la segunda derivada en x
es positiva, entonces el valor crítico será un valor mínimo. Si es 0, pero la segunda derivada en x es menor que 0, es negativa, entonces será un punto máximo. Y si el hessiano es negativo, es menor que 0, que fue el caso que nos dio ahorita, no necesitamos evaluar las derivadas, simplemente de un solo sabemos que es un punto de silla. Y si el hessiano es 0, no podemos deducir nada a partir del hessiano, por eso en este ejercicio anterior de este mismo vídeo tuvimos que reemplazar a la x y a la y por la 0 para ver si nos daba puntos positivos o puntos negativos. Ok, entonces mire, tenemos que el hessiano evaluado en 0, 0 en XY nos dio menor que 0, entonces es un punto de silla. Ahora, ¿cuál será ese punto en el espacio? ¿Cuál será el valor de z? Bueno, simplemente a la función original que nos dieron la sustituimos a x por y a y, perdón, a x por 0 y a y por 0. Mire, aquí lo tenemos planteado. ¿Y qué nos queda? Nos queda e a la 1. ¿Y cuánto es a la 1? Entonces ya el punto espacial x vale 0, y vale 0 y z vale e. Se levanta 2.7281, que es lo que vale e. Y aquí tenemos, mire, la gráfica, que mejor se la voy a presentar acá en GeoGebra para que lo mire mejor. Aquí tenemos la gráfica. Puede ver que este es el punto. Mire, x vale 0, y vale 0 y z vale 2.70 y pico, como decimos acá. Entonces, puede ver que si usted lo ve de este ángulo, este punto que encontramos, este punto crítico, es un valor máximo. Pero si usted lo ve desde acá, va a ver que aquí es un punto mínimo. Entonces, ese es el concepto de un punto de silla, que para un entorno es un punto máximo y para otro entorno es un punto mínimo. Aquí tenemos, esta es la gráfica de la función que nos dieron, ¿verdad? A la x cuadrado, a la 1, perdón, más x cuadrado menos y cuadrado. Y con esto pues hemos terminado, ¿verdad? Este segundo vídeo. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por su confianza, jóvenes colombianos universitarios. No olviden suscribirse a mi canal, Odilio Flores, darle like, compartir y activar la campanita y comente también para que estemos en contacto. Y sobre todo, no olvide que si usted practica y practica, seguro aprobará sus asignaturas, porque su patria lo necesita, usted, su familia, sus hijos. Es un placer. Siga adelante. Con permiso.